¿Estás usando este nodo como memoria en tus flujos? O peor aún, en producción, podrías estar poniendo en riesgo tus automatizaciones. Primero, porque no sabes exactamente dónde se están guardando los mensajes. Segundo, porque cada conversación va llenando la memoria y a largo plazo tus flujos se volverán lentos o incluso podrían fallar. Y lo peor, si tu contenedor se reinicia, podrías perder toda esa información. Por eso, en este video te voy a mostrar una forma mucho más segura y profesional de manejar la memoria de tus agentes, creando backups automáticos y depurando conversaciones usando Postgres con N8N. Pero antes de iniciar, me presento. Me llamo Hans y en este video te enseñaré paso a paso cómo mantener tus flujos limpios, rápidos y seguros. Así que empecemos. ¿Cómo funciona? La idea es simple. Primero, identificamos todas las conversaciones antiguas, por ejemplo, aquellas de hace más de 30 días, y generamos un respaldo o backup. En este caso, utilizaremos Google Sheets, aunque puedes adaptarlo a un PDF, JSON o incluso una base de datos externa, ya que lo importante aquí es el concepto. Luego de generar el backup, eliminaremos los registros antiguos de la tabla de conversaciones. De esta forma, liberamos espacio en la base de datos y evitamos que se sobrecargue. Y todo esto se puede automatizar dentro de N8N, solo con algunos nodos de Postgres, Redis y un cron. Depuración. Antes de iniciar, recordar que en la descripción del video tendrás el link para descargar estas plantillas, tanto el depurador como el backup más depuración. Y para descargarlo, simplemente entran a uno de ellos y le dan clic en descarga. Ahora sí, empecemos por el flujo de depuración. Y para iniciar, ¿qué es depuración? Es simplemente borrar mensajes que ya no sirven, o mejor dicho, borrar mensajes antiguos. ¿Y cómo definimos antiguos? Mensajes que ya tengan un tiempo de creación mayor a X días. En este caso podemos configurarlo ya sea 30 días, 7 días, un día o cualquier cantidad de días que queramos definir. Y para entender mejor por qué utilizar Postgres en vez de una memoria normal, aquí tenemos un agente simple con memoria local. Por ejemplo, si yo le digo hola, este mensaje y la información que genera el agente se va a ir guardando en una memoria simple. Y en el transcurso que voy enviando más mensajes, va incrementando el espacio de disco que utiliza esta memoria simple. Por ejemplo, luego de haber interactuado con el chatbot, se han generado varios mensajes. Y todos estos mensajes se han ido guardando en la memoria simple. Como ven, aquí en la derecha tenemos un listado de todos los mensajes que se han ido generando, ya sea de la parte humana como de la parte de la IA. Y es aquí donde viene la problemática. ¿Qué pasa si tengo este chatbot en producción? Y en producción manejo cientos y cientos de mensajes. Eso quiere decir que esos mensajes se estarían guardando en esta memoria y escalaría increíblemente. Y llegará a un punto donde la memoria donde tenemos N8N va a explotar. Y es por este motivo que es necesario depurar estos mensajes. Porque obviamente si son mensajes de hace un mes, hace 2 meses o hace de un año, ya no tienen utilidad. Y es mejor borrarlos. ¿Y cómo solucionamos eso? Fácil. Para ello utilizaremos una memoria en Postgres. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué una memoria Postgres? Bueno, la respuesta es fácil, porque tengo control sobre ello. ¿Por qué? Por ejemplo, enviamos un mensaje. Al nosotros enviar un mensaje, sabemos primero que se está guardando en una tabla. Y al estarse guardando la información en una tabla, yo puedo ver esa información. Por ejemplo, aquí ya tengo el nodo preparado, donde ya tengo la tabla lista y simplemente le doy a ejecutar. Y aquí veo la información que se está guardando uno a uno. Entonces, de esa forma, si yo sigo conversando, como es en este caso, que él ya ha enviado varios mensajes, todo se va guardando en Postgres. Y si vuelvo a ejecutar la query, la información que yo tengo ya es visible para mí y tengo mayor control. Pero hay un problema. Esta herramienta de Postgres lo que guarda es el ID, la sesión y el mensaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos qué mensaje estuvo más de X días? Por ejemplo, más de 30 días. Y para resolverlo es simple. Aquí en la plantilla te he dejado un script que permite añadir una columna adicional sin afectar este nodo de memoria.
Lo que hace aquí es añadir una columna más, que es la fecha de creación, a la tabla donde estás manejando los mensajes. En este caso, la tabla de mensajes se llama N8N Chat Histories. Entonces le doy a ejecutar y automáticamente ya se habrá ejecutado y se habrá creado la nueva columna. Y no te preocupes, lo puedes ejecutar una vez más, pero en este caso te saldrá error, pero te indicará explícitamente que la columna de creación o la fecha de creación ya existe. Entonces no hay problema. Por lo tanto, si vemos nuevamente los datos de la tabla del Chat Histories, vamos a ver la misma información, pero ahora con una columna adicional que es la fecha de creación. Es más, si enviamos un mensaje de nuevo, por ejemplo, gracias, este mensaje se va a guardar en Postgres y también lo voy a poder visualizar. Por ejemplo, aquí vemos que el último mensaje fue gracias y ahora se ha guardado incluso con la fecha de creación. Entonces, de esta forma, utilizando Postgres, además de guardar mensajes, ahora tengo el control. ¿Por qué? Porque con este nuevo campo de fechas voy a poder implementar la depuración. ¿Y cómo lo implemento? Fácil, bajamos un poco más a la plantilla y nos encontramos con este flujo. Este flujo es un cron. ¿Y qué es un cron? Es una tarea repetitiva que se va a ejecutar cada cierto tiempo. En este caso está programado para que cada día se ejecute la depuración. ¿Y qué es lo que vamos a depurar? Por ejemplo, aquí tenemos una variable. Para el ejemplo le he puesto 0 días, es decir, va a borrar todo lo de la tabla, pero ustedes le pueden colocar, por ejemplo, cada 7 días, cada 30 días, dependiendo del criterio que ustedes decidan. Y por último, lo que hace este nodo es eliminar los mensajes. Elimina todos los mensajes de la tabla N8N Chat Histories, en este caso ustedes deben modificar a la tabla que le corresponde, y elimina todos los datos previos a la fecha indicada. En este caso, como es 0 días, va a tomar siempre la fecha de hoy. Entonces le damos a ejecutar y lo que haría es eliminar todos los datos de la tabla. Entonces, si yo voy a ver los datos nuevamente y lo voy a ejecutar, ya no obtendría datos porque ya hice la depuración. Y eso además lo podemos corroborar con los mensajes. Por ejemplo, le envío nuevamente hola y aquí en el nodo, si yo reviso la memoria, vemos que no tengo información. Información antes del mensaje. Pero después del mensaje ya se ha guardado el hola y la respuesta de la IA. Y listo. Con este flujo simple ya tengo una automatización para depurar los mensajes. Y de esta forma evito que mi memoria se llene. Como punto adicional, posiblemente te estés preguntando, ¿cómo configuro mi nodo de Postgres? Fácil. Puedes utilizar Supabase o puedes tener tu propio servicio local, como lo tengo aquí, de Postgres. Pero el más simple y práctico es Supabase. Y para ello te dejaré un video en la descripción donde te enseño cómo conectar Supabase con N8N. Y adicionalmente te enseño cómo utilizar la técnica RAG para darle conocimiento en base a tus documentos a los agentes de IA. Backup más depuración. Ahora, sabiendo cómo funciona la depuración, veamos cómo funciona el backup. En el flujo descargado tendrán esta segunda plantilla, que es la más completa. Para iniciar tenemos el agente básico, el cual ustedes ya lo conocen a la perfección, pero en este caso está junto al nodo de memoria de Postgres, en donde nosotros definimos el nombre de la tabla, ya que toda esta depuración y backup se define con esta tabla. Aquí ya pueden ver los datos, tienen el script para añadir la columna de creación y por último tenemos el flujo de depuración y backup. Lo que hace este flujo, al igual que el anterior, es un cron. Vamos a tener una tarea repetitiva que cada cierto tiempo se va a ejecutar. Y aquí vamos a colocar los datos base. ¿Cuáles son esos datos base? Primero, la cantidad de días o la antigüedad de los mensajes. En este caso, para el ejemplo, le he puesto 0 días. Eso significa que se va a borrar todo lo de la tabla, pero ustedes le deben colocar la cantidad de días previos que debe persistir. Por ejemplo, 7 días antes, todos los mensajes anteriores a 7 días se va a borrar. O le pueden cambiar a 30, dependiendo de su criterio. Lo otro, tenemos que definir qué tabla vamos a hacer backup. En este caso, vamos a hacer backup a la misma tabla que hemos utilizado en el ejemplo, N8N Chat Histories. Y una vez que tenemos los datos, simplemente dejamos correr este flujo. ¿Qué es lo que hace cada flujo? Vamos a seleccionar
todos los datos que pertenezcan a la fecha de creación antes de los X días. Luego, todos esos registros se van a insertar en Google Sheets, donde tenemos preparado una tabla de backup con las mismas columnas que tiene esta tabla, que es el ID, el Session ID, el mensaje y la fecha de creación. Y luego del guardado en Excel, como son varias columnas, tenemos que validar que la última fila se haya registrado para iniciar la depuración y no perder datos. Entonces, para este ejemplo, vamos a utilizar un buffer, que es el mismo concepto que hemos utilizado en el chat buffer, el cual también les dejo en la descripción si tienen interés de cómo utilizar esta herramienta. Pero para explicarles sencillo, lo único que hace es validar que el último mensaje se haya procesado correctamente. Y una vez que se haya procesado correctamente, vamos a eliminarlo del historial. Entonces, lo que hace aquí es capturar el último ID y borrar todos los mensajes previos, incluyendo ese mensaje último que se acaba de guardar como backup. Para ver cómo funciona, veamos qué datos tengo en la tabla. Le damos aquí en ejecutar y como ven tenemos dos mensajes. El tipo hola, que es de humano, y el de la IA, que me dice en qué puedo ayudarte hoy. Vamos a añadir un mensaje para hacerlo un poco más complejo. Listo, aquí le he estado enviando más mensajes. Veamos cuántos mensajes tengo ahora. Le damos a ejecutar y como ven ya tengo varios mensajes, incluso hasta el ID 22. Y el primero es el ID 11. ¿Por qué? Porque en el anterior ejemplo ya hemos depurado los 10 primeros mensajes. En este caso tenemos a partir del 11 hasta el 22. Ahora, para depurar vamos a validar que vamos a eliminar todos colocando 0 días. Y ahora simplemente vamos a activar el flujo. Activamos el flujo. Aquí ya se va procesando los mensajes uno a uno. Se van cargando en el Excel. Y por último, van a validarse que todos los mensajes se hayan depurado correctamente. Y va a proceder a eliminar los mensajes. Entonces, si revisamos la tabla nuevamente, le damos a ejecutar, vemos que ya no tenemos datos. Eso quiere decir que el flujo ha funcionado correctamente y ha depurado los datos correctamente. Por ejemplo, si vuelvo a escribir a la gente, en este caso empezaría de nuevo con una memoria vacía. Le envío el mensaje de hola y aquí podemos ver que al iniciar los mensajes empieza con una memoria vacía. Y luego de haber procesado la IA, vemos que ya tiene capturado los dos primeros mensajes. El hola, que viene de la parte humana, y la respuesta de la IA. Eso podemos validarlo viendo en la tabla. Le damos a ejecutar y ya tenemos esos dos nuevos datos. Y como ven, tenemos esa continuidad. En el backup tenemos el ID 22, pero en el flujo ya empezamos con el ID 23 y continúa progresivamente hacia arriba. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo crear backups y depurar conversaciones en N8N para mantener tus agentes optimizados y tu base de datos saludable. Lo mejor de este flujo es que es modular y adaptable. Puedes usarlo con cualquier agente, integración o tabla y ejecutarlo automáticamente según tus necesidades. Si este video te fue útil, apoya con un like suscribiéndote para más flujos prácticos y plantillas listas para utilizar con N8N. Muy pronto estaré subiendo más ideas prácticas de automatización y plantillas listas para utilizar. ¿Tienes alguna idea para el próximo tutorial? Déjame en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, automatizar es ahorrar nuestro recurso más valioso, el tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.